Vivimos en un mundo en el que la ciencia se considera una de las máximas autoridades en lo que se refiere a lo que es verdad y lo que no. Lo que no se puede registrar y comprobar con los instrumentos y técnicas de medición convencionales no existe oficialmente. A pesar de la creencia general en la ciencia, sigue habiendo ámbitos de creencia y percepción bastante difíciles. Casi todas las culturas de esta tierra conocen o conocían la idea de los espíritus. Como la existencia de fantasmas no se puede demostrar con los métodos de medición convencionales, pero tampoco se puede refutar, los científicos han encontrado ahora otros métodos para acabar por fin con esta creencia errónea. En este video te presentamos las explicaciones más populares, lógicas y mejores de por qué vemos fantasmas. Si te gustan este tipo de temas, lo insólito, lo oculto y lo no tan extraordinario, sé bienvenido. Danos un like si te gusta el video y suscríbete al canal si quieres ver más aportaciones interesantes en el futuro. Empezamos este viaje por el mundo de la ciencia de los fantasmas, preguntándonos qué son los fantasmas y los embrujos. Fantasmas, muertos y apariciones embrujadas. La palabra alemana Geist procede del término indogermánico Geist, que significa estremecerse o excitarse. Esto deja claro que nuestros antepasados utilizaban esta palabra para designar apariciones que hielan la sangre. Los fantasmas no son terroríficas apariciones de carne y hueso, sino seres que proceden de un reino sombrío. Si son visibles, aparecen como seres oscuros o apariciones de luz pálida. Sin embargo, muchos espíritus solo pueden percibirse u oírse y son completamente invisibles. Algunas personas solo ven fantasmas en sueños o visiones, otras los encuentran casi en carne y hueso en antiguos castillos, palacios o casas encantadas. Hay personas y culturas que afirman que toda la naturaleza está habitada por fantasmas. No se trata en absoluto solo de espectros, sino entre estos espíritus y demonios se dice que hay buenos y malos. Los avistamientos de espíritus de personas fallecidas son especialmente frecuentes. Estos no siempre tienen que rondar inquietos o tienen cosas malas en mente. Algunos espíritus también aparecen una vez tras su muerte física para despedirse de familiares y seres queridos. La creencia en los fantasmas es diferente en cada país y en cada cultura. En Asia, los fantasmas forman parte de la vida cotidiana y la gente hace casi cualquier cosa para que sean pacíficos y benévolos. En Europa Central, la creencia en fantasmas y seres espirituales ha disminuido mucho. Hoy en día los fantasmas siguen estando especialmente presentes en Gran Bretaña. En Estados Unidos, el 50% de la población cree en la existencia de fantasmas. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Todos son teorías, dice la ciencia, por supuesto. Lo que los científicos no pueden medir y explicar no existe. Sin embargo, debemos darnos cuenta en este punto de que la existencia tampoco puede explicar a día de hoy el origen de nuestra existencia, el milagro de la vida o nacimiento de una estrella. Sin embargo, estas cosas existen. A continuación, repasamos las teorías más populares utilizadas actualmente por los científicos para explicar más de 1 millón de avistamientos de fantasmas al año y en todo el mundo. El poder de la imaginación y la fe. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza, pero no está exento de defectos. La gente realmente puede manipular su percepción y sentido de la vista a través de la imaginación y una fuerte fe. Las monjas que creen firmemente en el amor de Jesucristo reconocen constantemente evidencias y pruebas de su obra en cosas y circunstancias que a otras personas les parecen triviales o completamente distintas. Del mismo modo, las personas que creen en los espíritus ven y reconocen entidades paranormales cuando otros solo ven una sombra, una luz, naturalmente inexplicable o incluso nada en absoluto. Los estudios demostraron que las personas a las que se les dijo que un lugar estaba embrujado tuvieron más experiencias paranormales allí que los sujetos de comparación a los que no se les dijo nada sobre el lugar. La expectativa actúa como un filtro de percepción y crea una supuesta experiencia fantasmal en la psique de la gente. En el estudio se informó de una sensación de presencia de entidades muertas o indefinidas. Los sujetos experimentaron escalofríos por la espina dorsal, cambios de temperatura o escucharon voces. Como es lógico, los avistamientos de fantasmas aumentan cuando se proyecta en la televisión o el cine una película con un argumento relacionado con fantasmas o una película de terror. Psicología cultural. En Asia, la gente prefiere ver fantasmas que desempeñen un papel en la mitología y la religión de sus habitantes. Los fantasmas hambrientos de los difuntos son igualmente conocidos en Japón, China y Tailandia. Los espíritus conocidos como preta rondan casas, cocinas y personas.
Dado que la gente cree firmemente en estas entidades, es más frecuente reconocerlas en sombras o espectáculos de luz natural. Del mismo modo, el saqueo de sarcófagos, la pérdida de alimentos o la suerte en la vida se atribuyen a Preta. Siempre que ocurren cosas pequeñas, la comida se estropea de forma natural o el marido ha estado picoteando en secreto la cocina por la noche, los asiáticos creyentes en el espíritu quieren ver un Preta. En Europa existía una fuerte creencia en los espíritus nocturnos que acechan a las personas dormidas. Los íncubos y los sucubos eran demonios populares y se les solía ver en consecuencia. Hoy en día casi nadie cree en su existencia, por lo que ya no se ven. Pareidolia. Si aparecen fantasmas y rostros fantasmales en los objetos o parecen salir de la mampostería o el papel pintado, el efecto de la pareidolia puede desempeñar un papel. Este tipo de ilusión óptica también es responsable de que la gente vea indicios de edificios, personas o huesos en el suelo marino, seco como el polvo. El cerebro ensambla algunas cantidades reconocidas en un modelo y luego las completa alejándolas de la percepción real para formar una imagen familiar. Así, la gente también ve unicornios en las olas del mar, fantasmas en las formaciones rocosas o mensajes de los dioses en las nubes. Alucinaciones. Una pareidolia siempre se construye a partir de una interpretación falsa de un objeto real, mientras que la alucinación se crea al 100% en la psique y la percepción de la persona. Las alucinaciones son provocadas preferentemente por intoxicantes y drogas como el LSD, la mescalina o la ayahuasca. Sin embargo, las alucinaciones también pueden afectar a personas con esquizofrenia, otros trastornos mentales graves o personas que toman potentes psicofármacos. En todos estos casos, el desarrollo de las ilusiones puede remontarse a un trastorno funcional del cerebro. La frecuencia del miedo. Los investigadores descubrieron en experimentos que determinadas frecuencias de la gama de los infrasonidos pueden desencadenar pensamientos temerosos, alteraciones perceptivas y visión fantasmal. Normalmente, las personas no pueden oír conscientemente sonidos por debajo de 20 hercios, pero estas frecuencias afectan al organismo. Los investigadores descubrieron que una frecuencia de 19.8 hercios puede provocar cambios mínimos en la cavidad abdominal de las personas. Este efecto provocó cambios de humor, ansiedad, escalofríos y una tendencia a ver fantasmas en los sujetos de las pruebas. También se ha demostrado que las frecuencias infrasónicas hacen vibrar los globos oculares de las personas, amplificando las ilusiones ópticas. De hecho, ya se ha utilizado para explicar numerosos fenómenos fantasmales. En 1998, el ingeniero Vic Tandy de la Universidad de Coventry pasó una noche en un laboratorio supuestamente encantado. Él y sus compañeros sintieron miedo y ansiedad. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales y Tandy pudo ver una sombra oscura que se escabullía por el rabillo del ojo. Más tarde se descubrió que parte de la ventilación de este laboratorio producía una frecuencia de unos 19 hercios. Cuando los hombres apagaron la ventilación, el efecto fantasma en este laboratorio también desapareció. Del mismo modo, un centro de asesoramiento paranormal de Friburgo de Brisgovia pudo explicar la aparición de un fantasma que hablaba desde una tetera. Los expertos del centro de asesoramiento descubrieron que las placas metálicas de la cocina y la tetera actuaban como un receptor de ondas medias y producían el sonido de la radio en el piso vecino en la gama de infrasonidos. Si el vecino había escondido su radio, el fantasma aparecía en el piso de la persona que buscaba ayuda. Si la radio estaba apagada, el fantasma se callaba. Campos electromagnéticos inusuales. Los aparatos de medición de campos electromagnéticos forman parte del equipo estándar de los cazadores de fantasmas. Los fantasmas pueden ser invisibles o tenuemente luminosos, pero según los expertos, también generan campos electromagnéticos débiles. O campos electromagnéticos inusuales generan los fantasmas. En la década de 1980, científicos estadounidenses realizaron un experimento en el que hacían que la gente llevara cascos que emitían una débil estimulación magnética. El 80% de los sujetos tuvieron apariciones fantasmales bajo la influencia del casco, diciendo cosas como que sentían presencias espeluznantes en la habitación. Los científicos que han estudiado lugares embrujados famosos como el Palacio de Hampton Court, Reino Unido, han encontrado campos electromagnéticos inusuales en casi todos ellos, lo que aumentaría la imaginación de la gente. Intoxicación por monóxido de carbono. En 1921 se publicó una historia espeluznante en el American Journal of Ophthalmology.
La señora H se mudó a una casa antigua con su familia y experimentó espantosos fantasmas en las semanas siguientes. Todos los miembros de la familia oyeron pasos, voces extrañas y algunos incluso también tuvieron la sensación de que una persona invisible les sujetaba en la cama por la mañana. Al mismo tiempo, las plantas de interior murieron y los hijos de la señora H empezaron a enfermar. Todo esto se atribuyó inicialmente a una maldición y a fantasmas, pero entonces los expertos encontraron una explicación completamente distinta. Una estufa defectuosa había llenado la casa de humos de monóxido de carbono apenas perceptibles. Cantidades mínimas bastaron para provocar una intoxicación leve por monóxido de carbono en todos los miembros de la familia, lo que provoca alucinaciones, náuseas, dolores de cabeza y tampoco es bueno para las plantas de interior. Una vez reparada la estufa, los fantasmas cesaron. Parálisis del sueño. Durante la noche el cuerpo puede pasar repentinamente de la parálisis natural del sueño REM a la vigilia. Durante los segundos o minutos de transición, el durmiente puede estar consciente pero ser incapaz de moverse. En experimentos realizados en laboratorios de sueño, los sujetos en este estado de conciencia conocido como parálisis del sueño experimentaban con desproporcionada frecuencia alucinaciones que iban desde arañas a fantasmas y fuertes sentimientos de horror. La historia del fantasma. Para concluir el video, nos gustaría compartir con ustedes una de las historias de fantasmas más populares del mundo. El 6 de julio de 1925, el estadounidense Thomas Blackwelder se despertó por la noche y vio que alguien llamaba a su puerta. Cuando Blackwelder abrió, vio a su emocionado vecino James Pink Chaffin. James Chaffin había tenido una aparición fantasmal. Su difunto padre se le había aparecido y le había dicho que James tenía que ir a la casa de su padre inmediatamente. Allí se había depositado un testamento que no se encontró tras su muerte. En su lugar, se utilizó un testamento que nombraba heredero al único hermano mayor de James. En cambio, el otro testamento, al que había apuntado al espíritu del padre, dividía el patrimonio paterno a partes iguales entre los 4 hijos. Thomas Blackwood ayudó a su vecino y fue con él a la casa. En el desván, los dos encuentran una vieja chaqueta de su padre. El fantasma del padre había mostrado a James Chaffin esta misma chaqueta en la aparición. En el bolsillo estaba la página de una Biblia. James buscó finalmente la Biblia de su padre y encontró el testamento doblado en el lugar de donde habían sacado la página. La historia llegó después a los tribunales porque el hermano mayor no quiso reconocer el Nuevo Testamento y repartirse la herencia. Los expertos forenses en escrituras pudieron finalmente establecer claramente que la escritura del testamento que se había pegado en la Biblia procedía del padre. La herencia se redistribuyó y la historia del fantasma se dio a conocer en todo el mundo. A continuación, le presentamos las explicaciones más comunes de los avistamientos de fantasmas. ¿Cuál crees que puede explicar la historia de fantasmas de Thomas Blackwelder y James Chaffin? ¿La aparición del padre fue producto de su imaginación, una perturbación electromagnética, pareidolia o algo sobrenatural? Esperamos tus explicaciones y tu opinión sobre el tema en los comentarios. Hasta la próxima.